Hermanos, Dios les bendiga. Entonces, vamos a empezar nuestro estudio del día de hoy. Estamos estudiando eclesiología. Estamos en el tema de ver las actividades que tenemos en la iglesia local. Vamos a empezar directamente con ese tema. ¿Amén? Cualquier duda o pregunta aquí por el chat, me la pueden hacer llegar para ver cómo la podemos, cómo podemos ir ayudando a cada duda que pueda surgir. Bueno. Amén. Vamos bien entonces con todos los temas. No queda nada pendiente de los temas anteriores que vimos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, comenzamos. Vamos a leer un poquito aquí en el texto que dice. La tarea principal de la iglesia es glorificar a Dios y darle a Él la honra y la gloria en todos los momentos y en todas sus actividades. Todo pensamiento tiene que girar alrededor de esa meta. Y todas las actividades tienen que dejarse medir bajo esta pregunta. ¿Es Dios realmente glorificado en esto? A continuación vienen las más importantes de estas actividades. Amén. Bueno, la iglesia primitiva, no sé si pudieron en algún momento llegar a leer el material que les mandé de eh, la iglesia y la iglesia como continuación de la sinagoga. La sinagoga tenía otras funciones, además de ser el lugar de reunión. Como era una teocracia la que gobernaba Israel, también funcionaba como departamento municipal, por así decirlo, ¿no es cierto? O sea, era el municipio, ahí donde los ancianos de, de, de ahí, de cada pueblo, eran donde tomaban las decisiones. ¿No? También se usaba como salón de reuniones y lugar para dormir cuando había peregrinaciones. O sea, cuando se hacían las peregrinaciones para Pascua u otras fiestas hacia Jerusalén, se abrían las sinagogas como lugar de descanso de los que iban caminando. Acuérdense que ni caballos usaban los judíos, iban a pie de aquí para allá. Entonces tenían esa función. Cuando se convierte en iglesia, la iglesia le agrega otras funciones. ¿Sí? La función más importante que le agrega es la de comedor comunitario, por ejemplo, para las viudas y los huérfanos y los extranjeros. Ustedes vieron que esa es la función que se les encomendó a los 7 diáconos que seleccionaron para que sirvieran a las mesas y no tuvieran que perder ese tiempo los apóstoles y pudieran dedicarse a la oración y el estudio de la palabra. También cumplió muchas veces con función también de hospedar gente, de ser de hospedaje, y también como hospital para atender a los enfermos. Hoy en día, esas son las funciones que tuvo la iglesia en el siglo I, la iglesia primitiva, y que luego se perdieron, o sea, no sé si hoy habrá iglesias que cumplan esos preceptos o esas actividades, pero debería la iglesia cumplir esas actividades. Yo tengo la experiencia de una iglesia en Paso del Rey, en Argentina, que se fundó en un lugar muy humilde como un orfanato para darle de comer y alojamiento a los chicos sin hogar. En esa zona había muchos, y enseguida empezaron a haber problemas internos y externos con la ley, con las leyes locales, porque no cumplía con determinados requisitos que el gobierno pretende siempre imponer. Y por otro lado, inclusive con el mismo pastor, con el cuidado de los niños, el mismo encargado de su canal. Entonces, con el tiempo, tal vez por la pérdida de control del Espíritu Santo de las personas, empezó a haber muchos problemas en muchas de las actividades que originalmente. Por ejemplo, la iglesia no pudiera ser un hospital. Conozco iglesias que tienen como ministerios
anexos a ellos, lugares de atención médica, hasta pequeñas cliniquitas y eso, lo cual cumple con esa función de la iglesia primitiva del primer siglo, pero son muy pocas. Hoy las iglesias locales, siendo iglesias locales, están más preocupadas en fundar iglesias, que en el lugar donde están dar los servicios que daba la iglesia en el siglo I, o de ponerse a hacer esas funciones, ¿no? De comedor, hospital, atención médica, o sea, dar la atención a la localidad donde está. No voy a juzgar si está bien o está mal, ¿no es cierto? Pero se ha alejado la iglesia hoy en sus actividades un poco de las que asumió la iglesia primitiva. ¿Amén? Bueno, dicho esto, seguimos con el texto, si no hay ninguna pregunta. El punto A que sigue es el punto de la adoración. La tarea más importante tanto del creyente individual como de la iglesia local es la adoración a nuestro Dios. Cada actividad dentro de la iglesia tiene que ser caracterizada por el deseo de adorar a Dios a través de ella. Hay diferentes palabras griegas que significan adorar. Proscuneo significa postrarse y es usada sobre todo en los 4 evangelios. Por ejemplo, en Marcos 5:6, a ver, vamos a ver rapidito Marcos 5:6. Marcos 5:6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. ¿Mm? Amén. O sea, está hablando del endemoniado gadareno. O sea, y aquí usa la palabra, está bien, proscuneo, en postrarse. Y bueno, y también es usada en 1 Corintios 14:25. Un creyente postrándose delante de Dios debería así dar testimonio de la actitud de su corazón hacia Dios, la sumisión bajo la voluntad de Dios. Otra palabra griega que fue traducida adorar es latreuo. Su significado básico es ministerio sacerdotal. La idea es adorar a Dios por nuestro servicio como siervos y sacerdotes suyos. La tercera palabra que se traduce adorar es sebomai, que expresa una adoración caracterizada por la reverencia y el temor a Dios. Por ejemplo, se usa en Hechos 16:14. Vamos a ir a Hechos 16:14. Y dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces aquí la que está traducida es la palabra adoraba. Ahí está traducida del término sebomai. La adoración verdadera es espiritual y de acuerdo con la verdad revelada por Dios. Juan 4:24. Voy a Juan 4:24 y dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Esto incluye la presentación voluntaria de todo nuestro ser a Dios. Romanos 12:1-2 dice, Romanos 12, así hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí quiero hacer una llamada siempre porque hay un término difícil de entender en este Romanos 12:2, porque dice, no os conforméis. Ese conforméis viene traducido de una palabra que no tiene que ver con conformarse. O sea, no está tratando de decir ahí la palabra que no estemos conformes con el mundo. Esa palabra viene del término más parecido a
formar, tomar la forma. Lo que está tratando de decir ahí la palabra es, no tomen la forma del mundo. O sea, no se formen como el mundo. Aquí la palabra usada es susgematizo, que quiere decir formar en forma parecida. O sea, formar en forma parecida. Quiere decir que no tomemos la forma del mundo. ¿Amén? ¿Sí lo sabían? ¿Sí están al tanto? Cuando vuelvan a leer ese texto, tómenlo bien en cuenta, ¿eh? No es una cuestión de que digas, no, no estés conforme con el mundo. Es, no tomes la forma del mundo. Gloria a Dios. Bueno. ¿Por dónde seguimos en el texto? Juan, estoy en Romanos. Aquí, Romanos. Los creyentes del Antiguo Testamento se reunían los sábados para adorar a Dios. El libro de los Hechos, sin embargo, nos muestra cómo los primeros cristianos empezaron a reunirse los domingos para conmemorar el día de la resurrección. El domingo, en latín Dominus, igual Señor, era, como sabemos, el día de la resurrección de Cristo. En este día los primeros cristianos solían celebrar también la Santa Cena. Hechos 27. O sea, los domingos tomaban la Santa Cena. A ver, vamos a ver Hechos 27. Dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces, el primer día de la semana estaban reunidos. Gloria a Dios. Justamente ayer hablamos en la congregación de ese tema, ¿no? Un poco de por qué nos reunimos en domingo, ¿no? Ay, Leti, ¿qué ibas a decir? No, que sí. Leti no, Chuli, perdón. Como aparece Leticia, ahí me confundes. ¿Eh? Bueno, justamente estuvimos repasando ese tema y estuvimos hablando, les pasé un documento respecto a cómo festejaban el Sabbat los judíos de ese primer siglo, cuáles eran las costumbres. Y lo que más asombra es que cualquiera que quebrara el Sabbat, las leyes del Sabbat, que son más de 300 y pico, si lo hacía de manera involuntaria, o sea, sin darse cuenta, le ponían una reprimenda y tenía que llevar un sacrificio al templo. Pero si lo hacía de manera voluntaria, que era lo que estaban haciendo los apóstoles y los cristianos de esa época, reunirse de manera voluntaria. Entonces, si lo hicieran de manera voluntaria y no fuera en la sinagoga, la pena era la lapidación, o sea, la muerte por lapidación. Entonces, si agarraban a alguien en la calle haciendo algo que violaba una ley del Sabbat, ya lo llevaban ahí nomás y lo apedreaban. Por eso hubiera también sido muy difícil que los cristianos del siglo I se reunieran el sábado. Y hay leyes tontas como que no pueden caminar más de 1000 codos el sábado, o sea, no se pueden desplazar más de 1000 codos, que son 547 metros, habíamos visto. No, 457 metros, menos de 5 cuadras. Entonces, si tenías que ir a más de 5 cuadras hasta la casa que fungía de iglesia, de congregación, y te lo hacías en sábado, bueno, corrías el riesgo de eh, una pena de muerte, de ser muerto apedreado. Bueno, entonces ellos eligen el domingo, por eso están reunidos la primera vez en día domingo. Además de que fue el día que murió el Señor, estaban todos compungidos por qué había pasado con su Señor, que lo habían muerto y luego habían dicho que ya no estaba en la tumba, que había resucitado. Y de ahí mantuvieron la costumbre, para no mezclarse con el Sabbat y como festejo del día de la resurrección de nuestro Señor. Y hasta el día de hoy seguimos manteniendo la misma costumbre de reunirnos en domingo. Ahora, ¿qué pasa con la ley? Que dice que hay que guardar el sábado.
Bueno, lo cumplió Cristo y Cristo nos hizo libres de la maldición de la ley. Por ende, nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Entonces, no tenemos por qué cumplir la ley. La ley para nosotros es guía para la obediencia y conocimiento de Dios, pero no es obligatorio para nuestra salvación. Ya lo hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Amén. Entonces, estábamos leyendo, los creyentes antiguos se reunían los sábados para adorar. El libro de los Hechos, sin embargo, nos muestra que los primeros cristianos empezaron a reunirse los domingos para conmemorar el día de la resurrección. El domingo latín Dominus igual Señor era, como sabemos, el día de la resurrección de Cristo. En este día los primeros cristianos solían celebrar también la Santa Cena, Hechos 27, que lo acabamos de leer, y reunieron una ofrenda, Primera de Corintios 16:2. ¿Mm? O sea, ya no estamos bajo la ley, por ende ya no estamos bajo la ley del diezmo. Ahora estamos bajo la ofrenda de corazón al Señor. Y lo que enseña, vamos a leer la Primera de Corintios 16:2, dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga algo aparte, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Entonces, lo que le está enseñando aquí a Timoteo y en Corinto Pablo es que estén dando ofrenda todas las semanas, los domingos, cuando van a sus reuniones. ¿Cuánto van a dar de ofrenda? Bueno, a ver, me voy a salir del tema. ¿Cuánto dar de ofrenda? Muchos preguntan. Lo que dice la palabra de Dios, aquí lo acabamos de leer, según, aparte cada uno, vamos leyendo el 16:14. A ver, denme un segundito. 9 Corintios 14. Timoteo, mira que esté con vosotros. ¿Qué texto leí? Primera de Corintios. Primera de Corintios 16:2, perdón, acá la tengo. Dice, cada primer día de la semana, cada uno ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue. Entonces, la indicación que da es según lo que haya prosperado, ¿no es cierto? También dice en otra parte que lo que Dios ponga en el corazón de cada uno es lo que debe dar de ofrenda. Entonces, ¿cuánto dar de ofrenda? No hay una cifra, no dice según haya prosperado, según ponga el Señor en su corazón, no habla de un porcentaje, pero lo que yo siempre enseño, porque siempre dice, entonces eh, doy unas moneditas, o sea, le doy una, miren, el problema con esto es que podemos convertir al Dios de las ofrendas en el Dios de las propinas. Y no sé cómo pensarán ustedes, pero a mí me da mucho miedo cómo debe pensar a Dios que se lo tome como el Dios de las propinas. Dice según haya prosperado. Y para tener una medida, es decir, ¿y cuál sería el piso y cuál sería el techo? El techo no existe, es todo lo que tengo. Y el piso, para poder medirlo, si nos vamos a antes de que fuera dada la ley, que sería una situación similar como estamos ahora, o sea, Jacob decidió darle el 10%, Abraham decidió darle el 10% al Melquisedec. Así que no sería mal tomar como piso el 10%. Yo siempre les digo a los que les enseño, yo, si están dando menos del 5%, mis hermanos, examínense delante de Dios seriamente, hablen con Dios, pónganse en acuerdo con ellos, no sea que estén convirtiendo al Dios de la gloria en el Dios de las propinas. Ahora Dios puede decirle a alguien que dé poquito, por cualquier motivo, entonces como eso es parte de la relación personal con Dios, no se puede juzgar, pero cada uno sí debe juzgarse a sí mismo, conforme a la palabra de Dios. Entonces, si uno busca en la palabra y encuentra eso, Abraham, Jacob daba el 10% y yo doy menos del 10%, tendría que examinarme si realmente estoy en la voluntad de Dios o en la voluntad de la carne.
Amén. Seguimos entonces con el tema. ¿Mm? La adoración verdadera espiritual de los siervos es así. La adoración verdadera es espiritual. Eso ya lo leímos. Incluye una presentación voluntaria de todo nuestro ser a Dios. Acá. Entonces, y aquí reúnen la ofrenda. Después, cantar himnos y canciones juntos formaba parte de la adoración en la iglesia primitiva. Primera de Corintios 14:26. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís cada uno de vosotros? ¿Tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación? Hágase todo para edificación. Está muy bien ese versículo porque nos está dando todo el orden prácticamente de la reunión, ¿no es cierto? Salmo, doctrina, lengua, interpretación, revelación y edificación. Amén. Bueno, con el tema que hablábamos de las ofrendas, es un tema totalmente aparte, es una enseñanza totalmente aparte. Se puede estudiar en algún otro momento, pero sí, hermanos, les digo, el tema de la ofrenda de darle a Dios no es menor para Dios. Uno tiene que examinarse mucho en eso y estar muy alineado con la voluntad de Dios en ese aspecto. Bueno, punto B. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No veo. A ver, aquí dice alguna preguntita. Vic, no lo sabía. ¿Qué no sabías, Vic? Y Víctor, ¿qué era lo que no sabía? Lo del significado de lo de que dijo hace rato. Ah, del significado de tomar la forma. Exactamente. Sí, mucha gente está muy confundida justamente con ese término, ¿no? Sí, porque sí Porque se entiende en la traducción, en esta traducción, como que estoy conforme con el mundo, no, tengo que estar inconforme con el mundo. No se trata de eso. Es más profundo. así El es. no parecerse, no tomar la forma del mundo. Que nadie me identifique a mí con el mundo, a mí me tienen que identificar con Cristo. Sí, hay un poeta un poquito confuso cuando no se. Es la traducción de la Reina Sí. Valera. No, Pero si ves en otras versiones, ahí sí, por eso lo menciono ahora, cuando estamos hablando, cuando leemos ese texto, puede ser que mucha gente todavía no lo ha visto. Amén. ok, amén. Gracias, Víctor. Seguimos. Bueno, el punto B entonces, si no hay más preguntas, es la enseñanza. La enseñanza es un elemento importantísimo en la vida de la iglesia. Dios nos dio la Biblia con el propósito de enseñar a la gente y hacerlos más maduros, perfectos. La enseñanza bíblica nos ayuda a evitar y rechazar doctrinas e ideas equivocadas. Primera de Timoteo 1:3. Primera de Timoteo 1:3 dice: Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. Bueno, ya tenían, híjole, ya tenían el problema en el siglo I. Le está diciendo a Timoteo, Pablo, dice, no dejes que estén enseñando doctrinas torcidas. El problema que tenemos hoy en día, mis hermanos, es que las iglesias a veces necesitan gente. Acuérdense que la mies es mucha y los obreros pocos, y hay que orar mucho por los obreros. Entonces se ponen como obreros a mies, y gente que en el apuro tal vez de enseñar no comprende bien, no tiene muy claras las ideas y tuerce un poco la doctrina en base a no a su maldad, sino simplemente a su razonamiento humano. Miren, ¿qué les digo? Y lo he visto tantas veces eso. Yo dejé de dar
hace unos años clases en el Museo de la Biblia, en el momento que me trajeron una de las materias que iba a comenzar a dar. Y el material que me dieron fue un libro muy bueno de esa materia y un libro de filosofía, para que se enseñara en base a los dos libros. Ese fue el día que dije, perdónenme, pero no sigo. Ya no sigo. Pero yo tengo muy claro lo que piensa Dios de la filosofía humana. Y Dios no necesita, para hacerle entender a la gente sus preceptos, usar la filosofía humana. Yo siempre le digo a la gente, Dios es poder, no es filosofía. Y lo que piensa Dios de la filosofía humana es que es animal y diabólica. Eso dice la palabra de Dios. El pensamiento humano, el razonamiento humano es animal y diabólico. Entonces, la gente suele confundir ese punto mucho. Y entonces, cuando algo no se entiende, se rellenan esos vacíos de falta de revelación de la palabra con pensamiento humano, con parecer humano. Y cuando menos crecido está el cristiano, más le pasa eso. Eso es lo de que todos nosotros tenemos que cuidar. Mucho, mucho. Porque es muy fácil caer en eso. En cualquier etapa de la madurez del cristiano es muy fácil tropezar con esa piedra. Porque siempre que uno le está enseñando a otro hay preguntas. Y cuando hay preguntas hay una necesidad casi del hombre de responder, de no quedar mal. Muy poca la gente que puede decir no sé. Yo conozco muy poca gente que dice no sé. Entonces al evitar el no sé es un a mí me parece. Y ahí es donde aparece mi pensamiento interfiriendo con la palabra de Dios. Pero eso es algo que tenemos que cuidar todos nosotros. Es una tarea personal el estar muy alerta a esas cosas. Es preferible siempre decir un no sé, lo veo, lo investigué, déjame que lo estudio, lo analizo con Dios y te lo respondo, a no tener esa revelación y responder de acuerdo a lo que a mí me parece, a lo que sonó, ¿no? Amén. Bueno, seguimos con el texto. Leímos primera de Timoteo 1:3. Sí, en ahí le manda que mandasen en ese a que no enseñen diferente doctrina. ¿De dónde sale esa diferente doctrina? La diferente doctrina sale del no entendí la Trinidad, entonces Dios no es trino, porque puede ser que como es hijo. Así nació el nicolaísmo, los nicolaitas, que consideraban que como Cristo era el hijo, entonces fue creado, entonces es inferior a Dios, no es igual. Y ahí empieza que tenga filosófico, la discusión filosófica y no teológica de eso. Seguimos a ver. Acá. Y nos da más amor para los demás creyentes. 1 Timoteo 1:5 dice, una enseñanza correcta y equilibrada es imprescindible para nuestro crecimiento espiritual y para poder servir a Dios cada vez mejor. Efesios 4:11-15. Efesios 4, del 11 al 15 dice. Y él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. Dice aquí, sigue el texto. Desde los primeros días de la existencia de la Iglesia, los cristianos se dedicaron a la enseñanza de los apóstoles. Hechos 2:42. Hechos 2:42 dice.
Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dice, y empezaron a llenar la ciudad con su doctrina, Hechos 5:28. Hechos 5, diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. ¿Sí? Hijo, le llenaron la ciudad de su doctrina. Juli, llenaste la doctores de su doctrina. Víctor, Nelly, ya está lleno Veracruz de su doctrina. ¿Cuánto trabajo tenemos? ¿Sí? Bueno, la enseñanza que recibimos en la iglesia debe ser distribuida a través de cada creyente. Los primeros cristianos recibieron enseñanza tanto en reuniones públicas de la iglesia como en sus propias casas. Hechos 20:20. Hechos 20:20 dice. Y como nada que fuese útil he reunido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. La enseñanza es una de las tareas más importantes de la iglesia. ¿Bien? Punto C, la comunión. Ay, caray. Esta está complicada. Yo tengo comunión con el hermano mientras piense igual que yo. Cuando piense diferente que yo, no, ahí ya acabó el amor. Entonces, habla de la comunión. ¿Qué tan importante es la comunión? La comunión es importante para cuando tomemos la Santa Cena, porque si no hay comunión, vienen los asegúnes de la Santa Cena, por los cuales algunos la toman indignamente, y hay algunos enfermos entre nosotros y otros que aún duermen. La palabra comunión del griego koinonia significa tener en común, y está enfatizando la unidad de la iglesia. Esta comunión se expresa en diferentes maneras. La iglesia del Nuevo Testamento se reunió para tener comunión en la Santa Cena y la oración. Hechos 2:42. Hechos 2:42 dice, no sé si me lo leímos ya. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El partimiento del pan era una cena normal llamada ágape, una cena de amor de los miembros de la iglesia que terminó con la Santa Cena. El compartir el pan y el vino de forma solemne. La iglesia primitiva puso mucho énfasis sobre la comunión de la oración. La comunión puede también significar hacer donativos para la propagación del Evangelio en todo el mundo. Filipenses 1:5. Filipenses 1:5. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Acá. En todo el mundo. Y para ayudar a los hermanos con necesidades económicas, Romanos 15:26. Romanos 15:26. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. ¿Sí? Fíjense aquí el principio de la ofrenda. Macedonia y Acaya, dos personas, no sé, no dice si eran marido y mujer, si es hombre o mujer, no conozco sus nombres. No sé si uno es hombre, el otro es mujer, son dos mujeres o dos hombres. De su corazón, Dios puso en su corazón hacer una ofrenda para los pobres. ¿Sí? Ese es el principio de la ofrenda. ¿Sí? Dice, sobre todo a las viudas y a los huérfanos. Santiago 1:27. Santiago 1:27 dice Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Sí?
¿Ven? O sea, atender, cuidar de los huérfanos y las viudas. Después sigue diciendo, comunión entre creyentes existe también por el padecimiento común de persecuciones, Filipenses 3:10. Filipenses 3:10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Entonces, tener comunión significa que como creyentes pertenecemos a la misma familia. Por su comunión en Cristo, Pablo enseñaba a los creyentes a recibir los unos a los otros, Romanos 15:7. Amarse los unos a los otros, Efesios 4:2. No juzgar los unos a los otros, Romanos 14:3. Edificarse mutuamente, Romanos 14:19. Tener entre ellos un mismo sentir, Romanos 15:5. Amonestarse los unos a los otros, Romanos 15:14. Esta relación mutua es imprescindible para mantener la unidad de la fe, por la cual oró Jesucristo. Esta comunión exige también una disciplina de la Iglesia, la excomulgación en casos de inmoralidad. Primera de Corintios 5:1-3. A ver, vamos a ver primero el texto. 5:1-3. ¿Estamos bien en el texto? De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Fíjense, acá están usando el tema de la excomulgación. La excomulgación no existe, esa palabra en la Biblia no existe. Fíjense que lo que dice la disciplina doctrinal es que si un hermano te ofende, primero en manera particular con él lo reprendas. Si él se arrepintiere, ganaste el hermano, si no, con 2 o 3 testigos. Y si no se arrepiente así, entonces decirlo a la congregación para que lo tome como gentil y publicano. No está diciendo que lo corras de la iglesia, que lo excomulgues. Dice que lo tomen como gentil y publicano. O sea, no es necesario excomulgarlo, nunca fue. Está llegando a decir. Entonces, acá si leen bien el versículo que usa de base, fíjense, no hubieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. O sea, no está hablando para que quitemos de en medio de nosotros al que cometió. Dice para que fuere quitado. Está dejando la obra en manos de Dios en este texto. No sé si no la está tomando en sus propias manos. Sin embargo, el que hizo este texto, y muchas iglesias tienen esa manera de pensar, que lo tienen que tomar ese tipo de acciones en manos de la iglesia. Yo ya desafié muchas veces a muchos teólogos y pastores a que me digan, a ver, si quieres excomulgar o correr a alguien de la iglesia, demuéstramelo bíblicamente. Sacan estos versículos, que al analizarlo como hicimos ahora, es que dice que alguien lo quitara de medio de nosotros, está hablando de Dios, no está hablando que nosotros lo quitemos. Y así, uno por uno, todos los argumentos son caídos. Finalmente caen todos esos argumentos. Está forzando la palabra de Dios. Yo también los desafío a ustedes, que cualquiera que me pueda demostrar con la palabra de Dios que alguien puede ser corrido de la iglesia, hablamos. Pero sí he visto la mano de Dios sacando gente de la iglesia. Cuando uno ve que uno de estos esos lobos rapaces que tenemos sueltos en las iglesias, que es de lo que está hablando ahora, ¿no? De los falsos cristianos entre nosotros. Híjole, he visto cómo se van solitos. Cuando son descubiertos, cuando quedan al descubierto, se van solitos. ¿O qué piensan que haría alguien que se cumplieran todas las etapas de
la justicia de Dios dentro de la iglesia y finalmente encima se toma como gentil y publicano y no puede participar en ninguna actividad de la iglesia, se va a ir solito. Solito se va a ir. Nadie lo va a tener. Amén. Y después dice, o de falsa doctrina también, que por falsa doctrina lo pueden echar, segundo Tesalonicenses, segundo Tesalonicenses 3:14, dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Otra vez, es decir, tomadlo como gentil y publicano, dejarlo a un lado para que se avergüence. No está diciendo que se excomulgue, que se corra, o sea, se fuerza la palabra para tratar de meter una disciplina humana dentro de la iglesia. Todas esas disciplinas de que dentro de la iglesia de que no puede hacer esto, no puede hacer la otra, o que te quedas castigado, o que te corro de la iglesia, son humanas, no son de Dios, no están en su palabra. Yo he estado en iglesias donde apenas alguien se pone, una de las chicas de la iglesia quería noviar con el hijo del pastor, se prohibían los noviazgos. ¿No, Julie? Bueno, a Mari le tenés que preguntar eso. Sí. ¿Mm? Era automático, ¿eh? Si alguien quería noviar con el hijo del pastor, se prohibían los noviazgos automáticamente. Esa no es disciplina bíblica, esa es disciplina de la carne. Amén. Punto D, evangelizar. Hasta aquí vamos bien, ninguna pregunta, no veo preguntas. Amén. Continuamos. Punto D, evangelizar. Mateo 28, 18 al 20. A ver qué dice Mateo 18, 18 al 20. Dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Sí? A la iglesia es dado, dice aquí el texto, volvemos, el mandamiento de evangelizar el mundo. Bueno, yo hubiera usado otros textos, pero está muy bien el que está usando, porque entraríamos en una, aquí en el 18:18, porque de este versículo se desprenden doctrinas de la guerra espiritual, que hay que tomarlas con mucho cuidado, porque dicen, bueno, entonces vamos a atar demonios en la tierra y será atado en el cielo. El sentido de lo que está hablando aquí de atar y desatar, está hablando de que a la iglesia es a la única que se le ha dado el poder o el derecho, por así decirlo, la obligación, no sé cómo decirlo, de predicar el evangelio para salvación. Dios no va a venir a la tierra a predicarle el evangelio a nadie, esa es tarea de la iglesia. Lo que Dios va a hacer por medio de su Espíritu Santo es abrir corazones y meterse en corazones que escuchen la palabra por medio de la iglesia, por medio de nosotros, y entonces pongan interés en un yo quiero eso, y ahí es cuando entra la obra del Espíritu Santo. Es una obra humana espiritual, la obra de la predicación y de la salvación. La parte humana es llevar el mensaje, la parte divina es transformar, cambiar el corazón de una persona. Y eso es lo que está hablando, ¿no es cierto? Que si predicas, vas a desatar cosas en la tierra que serán desatados en los cielos para vida eterna. Y que si no le predicas, vas a estar atando cosas en la tierra que serán atadas en los cielos. ¿Sí? Porque la única manera que le llegue la salvación a una persona es que la iglesia, alguien, le predique. Y a eso es a lo que se refiere ese texto, ¿eh? No habla de atar demonios y ese tipo. No. Habla de salvar vidas para vida eterna. Amén. El Evangelio, dice, debe ser predicado en la iglesia para que los incrédulos puedan escucharlo.
Eso es también lo que uno cuando está en la iglesia y predica puede entrar cualquiera, ¿no? Uno nunca sabe quién va a entrar. Y posiblemente en el momento que se está predicando en la iglesia, Dios meta a alguien que tiene que recibir el mensaje. Porque ese es el punto. Dios puede llevarlo hasta ahí, empujarlo a que entre. Pero si no recibe el mensaje de parte de la iglesia, de parte de los hijos de Dios, Dios no puede hacer la obra salvadora. Es una obra divina humana. Tienen que participar las dos partes. Amén. Entonces, meter un incrédulo para que escuche el mensaje y ahí abra su... y entonces ya el Espíritu Santo haga su obra, eso sí Dios puede hacer. Punto E. Producir creyentes santos. Ya lo leímos, Efesios 4, 11, 16, ¿no? Y dice, meta, equipar al cuerpo con todo lo necesario. Pudiera hacer muchos comentarios respecto a esto, pero vamos a pasarlo, ¿no es cierto? O sea, el santificarse es una tarea personal, es un mandamiento, y está mandado así. Sed santos porque yo soy santo. No está diciendo, piensen que tienen que esforzarse para ser santos. No, dice, sed santos porque yo soy santo. Entonces es un mandamiento personal para cada una de las personas. ¿Cierto? O sea, ahí yo disiento un poquito. No, la iglesia produce creyentes. Esa es la parte humana. Y la parte divina de la salvación es la que santifica, que es el Espíritu Santo. Entonces, la iglesia produce creyentes, el Espíritu Santo los santifica. Punto F. Sigue, cuidar de los suyos. Primera de Timoteo 5, 1 al 16, creo que lo hemos leído también. Repitiendo algunas citas. Primera de Timoteo 5, 1 al 16, no, está interesante. Vamos a leerle este. Primera de Timoteo 5, 1. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas, que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga, que no sea grabada la iglesia, a fin de que haya suficiente para las que en verdad son viudas. ¿Sí? Amén. Bueno, el texto, y sobre todo en cuanto a las viudas. Habla mucho de las viudas, se ve que también tenían... ¿Qué parecido es el siglo I a nuestro siglo, ¿no?
Fíjense las órdenes que le dan. Si es mayor de 60 y ha tenido una vida con todas estas señales, con todos estos frutos en su vida, están los frutos, por sus frutos lo conoceréis, ¿sí? Entonces sí, que la iglesia las mantenga. Pero sí, son menores, que se casen, ¿sí? No que anden de viudas, que busquen marido. Para que además no le sean gravosas a la iglesia, porque ¿qué pasa? Esas que son viudas menores de 60 y que no buscan marido, caen en todas estas desviaciones, por así decir. Entonces le dice, cuídate de eso, Timoteo. Después habla, en cuanto a las viudas, Santiago 1:27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Dice, la obligación de ayudar a las viudas y los huérfanos. Ahora viene 2 de Corintios 8:9. 2 de Corintios 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Dice la importancia de reunir fondos para ayudar a otras iglesias. ¿Y dónde dice eso? Bueno, perdone, pero me estoy dudando porque lo que puso aquí el autor no sé a ustedes, les pido que lean en 2 de Corintios 8:9, pero aquí me sonó a forzar la palabra de Dios, por alguna razón. No lo comprendo, perdón, pero me parece que está forzado. A lo mejor tenía alguna necesidad, y que escribió esto, cuando escribió esto para la iglesia que lo escribió, que había ahí alguna iniciativa de reunir fondos para otras iglesias, porque si no, no lo entiendo bien. Es un problema que puede pasar, muy común, ¿eh? Es cuando las necesidades se meten en la enseñanza. Bueno, punto G, hacer el bien en el mundo. Dice Gálatas 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a lo de la familia de la fe. O sea, hacer bien a todo el mundo, pero sobre todo a los creyentes. Yo aquí le agregaría que la obligación que tiene la iglesia, o sea, nosotros, cada creyente, es reflejar la luz de Cristo. Que cuando nos miren, no nos vean a nosotros, sino vean a Cristo viviendo en nosotros. O sea, que nuestras acciones, nuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar, de caminar, de movernos, refleje a Cristo también. Y aquí termina este tema, ¿sí?, de las actividades de la iglesia local. No sé si hay alguna pregunta. ¿No? No. Amén. Dice la iglesia local, sus reuniones. Punto A, alrededor de la mesa del Señor. 1 de Corintios 11. Dice que, a ver, 1 de Corintios 11. Bueno, si leo todo el 11, obviamente está toda la enseñanza de Pablo de la Santa Cena. Ya lo vimos anteriormente, esto en puntos anteriores, que solamente para los creyentes, para el ejercicio de los dones que Dios ha dado a cada uno. Sus reuniones. Entonces, alrededor de la mesa del Señor. Punto B, el culto público. Dice, en el culto público, dice, ¿quiénes son los asistentes? Todos los creyentes, 1 Corintios 14:23,
y los incrédulos. 1 Corintios 14:23 también. 1 Corintios 14:23 dice: si pues todas las iglesias se reúnen en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Se habla de que toda la iglesia se reúne en un solo lugar y que pueden entrar incrédulos e indoctos y asustarse si no se tiene cuidado con esa reunión. Después, punto 2, dice, los elementos del culto. O sea, las contribuciones, lo que hay que darle de parte de Dios a la gente en el culto. Y habla primero del 14:26 de 1 Corintios, que dice: ¿qué hay pues, hermanos, cuando reunís cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación? Hágase todo para edificación. Les habla de los puntos de que tiene que haber enseñanza, profecía y adoración o canción. Primera Timoteo 4:13 dice, 4:13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura y la exhortación y la enseñanza. Aquí habla de lectura, exhortación y enseñanza. Y aquí el autor pone la lectura de la Biblia. Después viene Primera Timoteo 2:8. Dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. Oraciones. Y el 14:10 de Primera de Corintios, otra vez. 14:10 dice, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. O sea que todo se haga en orden. Todo se haga muy ordenadito. Amén. Entonces dice, otras reuniones. Habla de que tiene que haber reuniones de oración, reuniones de negocios, reuniones de misiones, reunión para aclarar diferencias doctrinales, reunión evangelística. ¿Sí? Aquí está cada una de las citas que da el autor. Se las dejo para que no se nos vaya el tiempo también nosotros, se las dejo para que luego las puedan investigar un poquito. ¿Sí? Después habla de lugar de las reuniones. El templo, ¿sí? En Hechos 2, 3, 5, a ver, Hechos, vamos a leer un poquito esto, entonces, Hechos 2, 3, 5, a ver cómo está, Hechos 2, 3 y 5. En el 2, 3 dice, y le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. 2, 3. Creo que está hablando de leer todo el 2, todo el 3, todo el 5 completo. Pero bueno, las reuniones, el lugar de las reuniones, ellos las hacían en el templo. O sea, puede ser para nosotros traducido en nuestro lugar de reunión que tenemos, que tiene cada iglesia. Hechos 19, 9 al 10. Hechos 19, 9 al 10. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo en el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Y dice, en una escuela alquilada. Bueno, acá está tomando como principio que puede ser una escuela alquilada, en un lugar rentado. Una casa particular, eso sí sabemos que está en varios lugares de la Biblia que se reunían en las casas. Y aquí se reunieron alguna vez en la playa, en Hechos 20. Fíjense, ¿dónde podemos, qué lugar puede ser una reunión? ¿En el parque? No sé, en el bosque, en la casa, en el templo, en el cine, en la escuela, en el lugar donde se pueda reunir, en APAC.
en el lugar donde cualquiera se pueda reunir, ¿no es cierto? Ese es donde se hacen las reuniones. Ajá. Y ahora dice, el lugar de las reuniones es lo de menos, no tiene importancia. Muchas veces puede cambiar el lugar. Por ejemplo, se puede hacer las reuniones generales de los domingos en un lugar y las reuniones de enseñanza en otro lugar. Los primeros cristianos usaban lugares de culto ya existentes. El otro punto, criterio, sitio donde todos caben, obviamente, ¿no? Tiene que ser un lugar con capacidad para todos los que asisten. Puede ser un sitio que se use también para otros fines. Cualquier lugar, una escuela, por ejemplo, da clases de lunes a viernes y los domingos puede servir como lugar de reunión para la iglesia. Edificios propios, no hacen falta si cabe otra posibilidad, somos peregrinos. O sea, por ejemplo, yo he visto algunas personas que por ahí tienen una fábrica y para los domingos corren todos los bancos de trabajo y hacen un espacio grande para ahí que se reúna la iglesia. ¿Sí? Más importante que el lugar de la reunión son las personas que se reúnen. ¿Sí? Amén. Ahora va a hablar del tiempo, ¿cuándo deben ser las reuniones? Y dice, tenemos las reuniones, según Juan 20:19, ya lo leímos antes, el domingo, el día de la resurrección de Jesucristo. En Hechos 2:46 dice que cada día, en Hechos 3:1 que por la tarde, en Hechos 12 por la noche, en Hechos 19:9 cada día, en Hechos 20:6-7 domingos por la tarde, noche, Colosenses 2:16 no hay días fijos. O sea, ¿qué día y hora se pueden hacer las reuniones? La que le acomode. Nosotros en algún momento decidimos hacer estas clases los lunes a las 8 de la noche. Por mayoría, que en ese momento era mucha más mayoría de la que somos ahora. Y aquí seguimos los lunes a las 8 de la noche. ¿Qué diferencia habría si fuera los martes o los jueves a las 8 de la noche? O a las 7, o a las 6 o a las 9 de la mañana. Ninguna. Ninguna diferencia. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a seguir un poquito más. Nos queda poquito de tiempo, 8 minutitos más. Dice el punto 10, la iglesia local, su disciplina y poder. La doctrina bíblica de la disciplina. En el Antiguo Testamento, los pecados intencionales no podían ser expiados por medio de un sacrificio. Fueron castigados con la pena de muerte. Después de haber perdido la independencia nacional, la exclusión de la asamblea religiosa llegó a ser una pena muy dura. Esdras 18, Lucas 22, Juan 9, 22. Vamos a leer a Esdras rapidito. Esdras 18, ¿era? Esdras 18, sí. Y el que no viniera dentro de 3 días conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, perdiese toda su hacienda y el tal fuese excluido de la congregación del cautiverio. Entonces, que llegó a ser una pena muy dura, obviamente en este caso era la exclusión de las reuniones, pero también había pena de muerte. Dice, en el Nuevo Testamento Cristo dio a sus apóstoles y en conexión con su palabra también a la iglesia el poder de atar y desatar, lo leímos hace un rato. Solamente porque este poder fue dado a la iglesia es posible que la iglesia pueda ejercerlo. Hay varios pasajes que hablan de ello. Aquí dice 1 Corintios 2, 7, 13, hay que leer mucho, se los encargo por favor hermanos, tomen un ratito para leer todo esto. Pasajes como 1 Corintios 5, 5, 1 Corintios 5, 5 dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Y Timoteo 1:20, 1 Timoteo 1:20,
1:20 dice, de los cuales Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Fíjense que todo esto de que los entrega a Satanás va conforme con la doctrina de tomarlo como gentil y publicano, ¿eh? O sea, al no tener alimento de la iglesia, por así decirlo, participar de la iglesia, obviamente quedan en manos de Satanás. No se refiere a la disciplina normal, sino a una especial y propia de los apóstoles. La disciplina puede significar una exclusión temporal de la Santa Cena. No parece justificado, sin embargo, quitar de una persona la posibilidad de acudir al culto para escuchar la palabra de Dios. Esto es justamente lo que sí debería hacer. La intención de la disciplina. Meta, mantener la santidad de la iglesia. Por eso la disciplina es esencial en asegurar la admisión o exclusión de miembros de la iglesia. Haciendo esto, la iglesia es edificada al ver la santidad de Dios aplicada a la vida de la iglesia. Incluso un caso extremo, como 1 Corintios 5:5, ya lo vimos, muestra que la meta también es la última instancia, la reincorporación del pecador a todos sus privilegios como creyente. Bueno, volvemos a la misma divergencia de entendimiento de la palabra, ¿no? El problema de cómo usar la disciplina en la iglesia tiene mucho que ver, a veces y influye mucho en el control que pudieran tener algunos líderes de las iglesias sobre los miembros de la iglesia. Ahí es donde es digamos, la piedra de tropiezo donde se desvían las intenciones. De usar bíblicamente la disciplina a usar la disciplina como un medio de control, de unidad de la iglesia bajo la bandera, ¿sí?, de que eso cuida la santidad de la iglesia. ¿Sí? Mira, la iglesia está llena de santos, ya es santa porque Dios la hizo santa. Sus miembros no necesitan hacerla santa porque esa santidad viene de Dios, no de los miembros. Los miembros son imperfectos. Y la Biblia nos enseña a tolerarnos en nuestras imperfecciones, ¿sí? No a forzar una santidad posiblemente entendida desde el punto de vista razonable humano, de razonamiento humano, a buscar forzar esa santidad para que se vea santo, algo que ya es santo siendo imperfecto. Ahora, si yo trato de cerrar los grilletes para mantener las cosas de acuerdo a los parámetros de la comunidad, posiblemente ya esté interfiriendo con lo que a mí me parece que debe ser la santidad de la comunidad. Y no entiendo que la santidad de la comunidad está en Dios, no en la comunidad en sí, que la comunidad es imperfecta. Acuérdense que debemos amarnos, soportarnos, edificarnos entre nosotros. Hasta dice ahí en 1 Corintios 11, que es necesario que entre nosotros haya disensiones, para que así se pueda saber quiénes son los escogidos. O sea que el mismo Pablo dice, es necesario que dentro de la iglesia haya tirones, pero que esos tirones se resuelvan en el amor, en la comprensión, en la paciencia. Que si alguno es, en todas las iglesias hay esa gente que tú dices, híjole, ya no sé cómo aguantarla, cómo soportarla, ¿por qué está acá? La respuesta te la da la misma palabra. Está ahí porque es necesario que esté ahí, porque es una prueba para esa iglesia. Porque esa es la manera en que Dios puede saber en esa iglesia quiénes están aprobados. ¿Ven? Y no lo digo yo, lo dice su palabra. Así que si tienes en la iglesia esas personas que, híjole, ¿cómo? Solo el verlo me pone inquieto. O sea, voy los domingos pensando, ojalá no haya ido tal persona, que no la vea, por favor, Señor, y llegas y ahí está firme,
porque eso no faltan nunca. Bueno, entiende que está ahí porque Dios la puso ahí. ¿Y para qué Dios la puso ahí? Para probar que no. Porque dice que están para saber quiénes son aprobados. La pregunta es, ¿estamos aprobados o estamos reprobados? ¿Podemos amar a aquel intolerable de la iglesia? ¿Podemos tener la paciencia? ¿Podemos demostrarle amor? ¿Podemos hacer como que, no sé, como si no pasara nada, como que necesita de nuestra ayuda en realidad? Bueno, ahí se va a ver quiénes son los probados. ¿Amén? Bueno, entre que llegamos hasta aquí, que avanzamos un poquito, yo creo que nos vamos a quedar en este punto, lo vamos a retomar el próximo día lunes. ¿A ustedes les parece? Ya se hizo. Yo ya voy a estar preparando el material de la próxima, si puedo en la semana ya se los envío, de la próxima materia, porque como verán solo quedan 6 cuartillas nada más de este tema. No sé si tienen alguna pregunta o algo que quieran decir. Bueno, si no hay nada más, entonces como veo, me van a dar un momentito que voy a grabar entonces la reunión. Voy a